Nuevo vídeo en el canal. Hoy os traigo la review y las sensaciones de la Sioux Fenix Pro 5, en este caso la que está firmada por Chozas. Antes de pasar con ella, dar las gracias a Padel Pro Shop, que me ha podido dejar la pala para traeros este vídeo, y os recuerdo que tenéis el código DANI13 que podéis utilizar en su web para obtener un 10% de descuento extra en cualquier compra. Y ahora, pasando con la pala, si empezamos por abajo, tenemos una cuerda de tipo soga con muñequera. En este caso, a esta muñequera se le ha añadido también este prisionero de goma para poder ajustarla y que así no se nos abra mientras estamos jugando. Es una cuerda que, como ya sabéis, es intercambiable, ya que tenemos este sistema de cambio de cuerda ahora en las palas de Sioux. Tenemos un puño que es ligeramente más largo que uno de tamaño estándar, está en torno a los 13 centímetros y viene con el Dual Pro Grip de Shockout, este grip que, como ya sabéis, lleva este nervio de espuma que sirve para reducir las vibraciones de la pala. Para la zona del corazón sigue manteniendo el mismo formato que el año pasado, con este doble refuerzo vertical en la zona interior, y para las caras de la pala este año sí que tenemos algo de cambio. Ahora tenemos un carbono 24K acompañado de la goma Pro, la goma dura que tiene Sioux. Sigue manteniendo este rugoso de tipo 3D tan marcado que sale directamente desde el molde de la pala, y también tenemos algo de cambio en el patrón de agujereado. Si nos fijamos ahora en la zona de golpeo donde tenemos el punto dulce de la pala, ahora no hay agujeros. Esto lo que va a hacer es aumentar la rigidez de la pala cuando golpeamos con esa zona, y también va a aumentar la durabilidad que tenemos en el plano, ya que al final la pala, al tener ahí más material, sufre un poquito menos. Y en conjunto vamos a tener una dureza que yo pondría medio dura para esta pala. Eso sí, el tacto se siente más seco que en la versión del año pasado, y también he notado que tenemos algo más de punto dulce, por lo que para mí, en cuanto al punto dulce, diría que es una pala algo menos exigente que la versión del año pasado, pero sí que os diría que hemos ganado en control, es una pala algo menos rebotona. Y en cuanto a pesos y balances, es una pala que tiene un rango de pesos desde 355 a 375 gramos. Tengo que decir que he visto alguna también ligeramente por debajo de este rango de pesos, así que seguramente podéis encontrar alguna un poquito por debajo de esto. Esta que vamos a probar en el vídeo, tal cual está así de serie, con el Dual Pro Grip de Shockout puestos y sin contar el peso de la cuerda, tiene un peso de 359 gramos. Y en cuanto al balance que he encontrado en esta unidad, también sin contar la cuerda, tenemos un balance alto de 27 centímetros, y cuando salieron las palas pude probar otra unidad que me salió con un balance un poquito más bajo que esta, pero como digo, esta que vamos a probar aquí en el vídeo, 359 gramos, balance 27 centímetros. Así que una vez dicho esto, vamos a ver qué tal las sensaciones jugando con ella en pista. Empezamos por las sensaciones que he tenido en el fondo de pista, zona de defensa. Aquí lo primero, en el apartado de manejabilidad, es una pala que, como he dicho antes, tiene un balance alto, pero que con este peso de 359 gramos, en mi caso, no he notado que sea una pala que se haga muy complicada en cuanto al manejo. No he notado que en bolas más complicadas, donde no llego tan bien, me deje la punta atrás o que no esté tan cómodo en ese sentido. Me parece que es una pala que se maneja decente, no se me ha hecho muy complicada. Luego, en cuanto al punto dulce, siento que esta versión nueva ha mejorado con respecto a la versión Pro 4. Creo que aquí el punto dulce está algo más repartido, pero sobre todo yo creo que la gran mejora aquí sería que no notamos tanto esa diferencia entre golpear bien con el punto dulce y golpear un poquito más afuera. La versión del año pasado yo sí que notaba que nos penalizaba bastante más, ya que era una pala más reactiva. Aquí vamos a notar que tenemos una pala con un tacto más seco, que nos va a pedir empujar algo más la bola a un ritmo medio bajo, por lo que aquí sí que os puedo decir que hay que alargar un poquito más los golpes que en la versión del año pasado, pero en cambio la sensación de bola que tenemos es algo mejor. Vamos a sentir mejor la pelota a la hora de golpear, vamos a tener para mí también un mejor control, aunque nos exija un poquito más en ese ritmo medio bajo. Y también, como he dicho, en cuanto al punto dulce, creo que es una pala que ahora sí que se encuentra un poquito más fácil, sin ser una pala con un punto dulce muy grande, pero sí que creo que mejora la versión anterior. Y luego, en ese ritmo más rápido, cuando jugamos un poco más fuerte, aquí es donde yo creo que la pala se comporta algo mejor, y pienso que sobre todo en lo que ha mejorado con respecto a la versión del año pasado es en esa sensación de control que vamos a tener. Con este tacto más seco, como digo, que en la versión del año pasado, sin ser una pala muy rebotona, vamos a notar que ya no tenemos que tener tanto miedo, digamos, a jugar más fuerte, a que se nos escape la bola fácilmente. Siento que con esta, jugando a un ritmo ya alto, vas a estar cómodo en cuanto al control que te va a aportar. No es una pala que genera mucho efecto rebote, pero vas a seguir teniendo esa sensación de que la pala te ayuda un poquito a ganar esa velocidad de bola, no se te queda tan pegada, digamos. Y aquí en defensa tengo que decir que en cuanto a sensaciones así en general, sí que me ha gustado más que la versión del año pasado. Siento que el notar ese punto dulce un poco más grande y el notar que tienes mejor control con algo menos de rebote y te permita jugar más cómodo a ese ritmo más alto, que por ello yo creo que aquí las sensaciones que te puede dar la pala en defensa son algo mejores de lo que te daba la versión Pro 4. Os dejo con un vídeo del fondo de pista para que veáis qué tal se comporta la pala y el sonido que tiene, y pasamos a la zona de víbora y bandeja.
Pasamos a la zona en mitad de pista, zona de víbora y bandeja. Aquí lo primero que vamos a notar es que con este balance más alto y el mango ligeramente más largo hacemos un buen efecto palanca, aceleramos mucho por arriba, y la pala también vamos a notar que nos ayuda un poquito cuando aceleremos a que tiremos bien la punta hacia abajo, y esto sumado al rugoso de tipo 3D bien marcado que tiene la pala va a hacer que notemos que le podemos meter mucho peso fácilmente sin tener que hacer demasiado gesto. Luego, en cuanto al punto dulce, como he comentado antes, sí que lo siento algo mejor que la versión anterior, y aquí no he tenido mucho problema en cuanto al punto dulce en la zona de víbora y bandeja. Vamos a seguir notando que, como en todas las palas, si golpeamos muy cerca de esa zona del marco, aquí la pala sí que se vuelve más seca, sale un poquito menos y vamos a tener esa sensación de que no la hemos tocado bien. Pero como digo, en comparación a la versión Pro 4 sí que siento que te va a pasar bastantes menos veces. Algo que me ha gustado bastante de esta Fenix Pro 5 es que al final, aunque tengamos una pala con un tacto más seco que la versión anterior, menos rebotona podríamos decir, a un ritmo medio y medio bajo, teniendo mejor sensación de control, vamos a notar que no hay que empujar demasiado para que la bola salga profunda. Notaba que haciendo poco esfuerzo, sin acompañar tanto, ya la bola tenía suficiente profundidad. Sí que es verdad que corre menos la bola que con la versión anterior si aplicas menos fuerza, pero creo que las sensaciones que me transmitía eran algo mejores, de más seguridad sobre todo. Y luego en ese ritmo más alto me pasaba un poquito lo mismo. Sí que siento que si le golpeas fuerte con la versión del año pasado, la bola te corría un poquito más porque era más reactiva, pero creo que la sensación de control que tenemos con esta nueva es bastante mejor, te sientes más seguro a la hora de jugar un poquito más fuerte, no tienes ese miedo de que se te escape fácilmente al cristal, y creo que las sensaciones que te puede transmitir si eres un jugador que le gusta acelerar algo más, sí que creo que con esta van a ser un poco mejores que con la versión del año pasado. Ahora bien, si eres un jugador que quizás le cuesta un poquito más acelerar por arriba y le gustaba esa ayuda más exagerada que le daba la versión anterior, creo que con esta, haciendo lo mismo, vas a conseguir menos velocidad de bola y creo que tu bola va a ser un poquito menos ofensiva que con la anterior. Os dejo con el vídeo de la zona de víbora y bandeja y pasamos a la zona de volea. Llegamos a la zona de volea y quizás es uno de los sitios donde más me ha sorprendido esta Fenix Pro 5, donde para mí se puede comportar algo mejor. Como digo, me esperaba una pala bastante cabezona, difícil de mover aquí en la zona de volea, un poquito más lenta, pero como he dicho antes, aunque tengamos un balance alto, con este peso en mi caso de 359 gramos, he notado que es una pala que no me exige mucho físicamente aquí en la volea y no me noto tan lento como con otras opciones que quizás tienen un balance un poquito más bajo. Así que diría que aquí es una pala que yo pondría con un manejo estándar, choques de voleas, cambios de dirección, me he sentido bien, no he notado que me deje mucho la punta atrás como con otras palas. En cuanto al punto dulce, como digo, al sentirla un poco mejor que la versión del año pasado, donde yo creo que he ganado algo más es en sensaciones cuando me juegan alguna bola más firme, alguna bajada de pared. Ahí sí que noto que cuando solamente pongo la pala y toco, en menos ocasiones tengo esa sensación de que la pego fuera de esa zona de punto dulce y dejo la bola muy corta, como sí que me podía pasar con la versión anterior, que era o la dabas con el medio y salía bien, o la dabas un poquito fuera y ya notabas que se te quedaba bastante más. Con esta vamos a decir que tenemos un comportamiento mucho más predecible. Vamos a tener menos esas sensaciones cambiantes que sí que teníamos con la versión del año pasado y creo que ahí sí que podemos ganar algo en cuanto a sensaciones. También tengo que decir que para mí, en comparación a la del año pasado, si únicamente pones la pala y no acompañas, esta sale un poquito menos y te va a costar algo más darle profundidad a la bola en golpes en los que no haces fuerza. Y luego en ese ritmo más rápido sí que siento que aquí las sensaciones son mejores que con la versión anterior, sobre todo en esa sensación de control que vamos a tener. Vamos a perder un poco ese miedo, digamos, a jugar un poquito más fuerte y tener la sensación de que la bola se nos va a escapar. Seguimos teniendo un poquito de ayuda por parte de la goma, como he comentado antes, para ganar velocidad de bola, pero ya no es algo tan exagerado como sí que teníamos con la Fenix Pro 4. Y luego también creo que si eres un jugador
jugador que le gusta jugar con bastante peso aquí en la volea, jugar con mucho efecto, creo que es una pala que te va a transmitir buenas sensaciones. El tener este balance un poquito más alto, como digo, te ayuda a que la bola te flote algo menos. También con este rugoso de tipo 3D notas que le puedes meter peso fácilmente a la bola sin tener que exagerar demasiado. Pero también donde creo que ha perdido un poquito en comparación a la del año pasado es, como digo, en esa velocidad de bola que vamos a conseguir. Siento que con la del año pasado con menos esfuerzo conseguíamos una velocidad de bola muy buena. Esta nos va a pedir empujar, alargar un poquito más los golpes. Entonces podríamos decir que esta versión se ha vuelto un poquito más exigente en cuanto a que el jugador ya tiene que acelerar un poquito más, y aunque sea una pala que no se hace tan complicada para la dureza que tiene, sí que es verdad que nos exige algo más que la versión del año pasado en ese sentido. Os dejo con el vídeo de la volea para que veáis qué tal se comporta la pala y pasamos a la zona del remate. Llegamos a la zona del remate. Aquí siento que hay cosas de la pala que sí que han mejorado con respecto a la anterior, hay otras que quizás nos pueden penalizar un poquito más. Con este balance más alto, el mango un poquito más largo, vamos a hacer un buen efecto palanca, vamos a notar que la pala nos va a ayudar un poquito en ese aspecto. Siento que aquí en cuanto al punto dulce vas a tener mejores sensaciones que con la del año pasado. Como digo, no es un punto dulce enorme, sí que lo podríamos poner ya de un tamaño estándar, quizás ligeramente más, pero digamos que es una pala que te va a exigir menos que la del año pasado en tener que golpearle tan bien con esa zona de punto dulce para notar que la bola sale. Con esta, aunque le golpeemos un poquito más afuera, vamos a notar que sigue saliendo igual de bien. Siento que en el remate por 3 es una pala parecida a la del año pasado, en este caso sí que vamos a seguir notando esa pequeña ayuda que nos da la goma en el ritmo rápido, y aquí si no aplastamos tanto la cara de la pala siento que va a seguir ayudándonos un poquito como nos ayudaba la anterior, y el comportamiento aquí me ha parecido bastante similar. Donde sí que veo yo algo más de cambio es en el remate plano. Aquí sí que siento que con este tacto más seco la pala o aceleramos nosotros un poquito más o aplicamos un poco más de fuerza, o nos va a dar una respuesta que es un poquito peor que la que nos daba el año pasado, que al final con ese efecto rebote, en cuanto la aplicabas fuerza, la pala te ayudaba a que la bola subiera un poquito más. Creo que si eres un jugador que tiene un nivel de técnica en el remate de medio hacia arriba, te va a dar muy buena respuesta en cuanto a potencia. A mí personalmente la sensación que me daba era un poquito mejor que con la del año pasado, sobre todo porque sientes más la bola a la hora de golpear, pero como digo, nos va a ayudar un poquito menos si eres un jugador que quizás por arriba le cuesta algo más y le gustaba mucho esa ayuda que le daba la Fenix del año pasado. Con esta vas a tener un poquito menos de ayuda y te va a exigir algo más en ese sentido, pero en comparación con otras palas creo que está algo por encima de la media en cuanto a la potencia que nos va a dar. Es una pala con buena respuesta aquí en el remate, así que os dejo con el vídeo del remate para que veáis qué tal se comporta la pala y pasamos a mi conclusión final.
Pasando con mi conclusión final, lo primero de todo decir que es una pala que actualmente tiene un precio de venta de 295 euros. Es una pala que yo recomendaría ya para un nivel de jugador que vaya de medio hacia arriba. Creo que si no, es una pala que te puede exigir un poquito más, sobre todo que la versión del año pasado en cuanto a empujar la bola. Es una pala que yo recomendaría más para un jugador de revés que de derecha, ya que al final con este balance un poquito más alto, donde vamos a notar que nos puede ayudar algo más es en ese juego aéreo. Como digo, en mi caso con este peso más bajo no he notado que tenga un mal manejo, pero sí que siento que hay opciones que se van a mover mejor dentro de esta dureza y que creo que para un derecha que busque ser un poquito más ofensivo pero que quiera una pala más rápida le puede ir mejor que esta opción. Para mí esta nueva versión Pro 5 es más recomendable para un jugador que ya acelere un poquito más y que sentía que con esa versión del año pasado se le escapaba un poco la bola en algunas ocasiones. Creo que con esta vas a tener mejores sensaciones, sobre todo en cuanto a la sensación de control. Y para mí donde realmente siento que ha perdido un poco con la versión del año pasado es únicamente en la salida de bola y en esa sensación de que tienes de que aplicando poca fuerza la bola corre bastante. Y en cuanto a las zonas de pista donde mejores sensaciones he tenido con la pala, la primera que voy a poner aquí es la zona de volea. Siento que aquí es una pala que con el peso que he probado yo no se hace muy exigente en cuanto a la manejabilidad y siento que aquí, aunque jugara un poquito más fuerte, la bola no se me escapaba, le podía meter mucho peso. Me he sentido muy cómodo, tengo que decir, sobre todo en ese ritmo más rápido, que creo que es donde mejor se comporta la pala. Así que aquí la primera zona que voy a poner es la zona de volea. La segunda zona que voy a poner aquí es la zona de víbora y bandeja, un poco por lo mismo que he puesto en la volea. Siento que al final es una pala que a un ritmo más lento no he notado que me pida empujar demasiado como para que la bola salga profunda, muy controlada, eso sí, he tenido menos problemas con el tema de punto dulce y sobre todo me ha gustado esa sensación de confianza que te da la pala en ese ritmo más rápido, de más control, sin ese miedo a que se te escape tan fácilmente, pero consiguiendo una buena velocidad de bola igualmente. La tercera zona que voy a poner aquí es la zona del remate. Siento que es una pala que nos da una muy buena potencia, aquí por encima de la media de lo que vamos a tener en esta dureza. La he puesto a la tercera zona porque sí que siento que si eres un jugador que quizás con la del año pasado estaba muy cómodo en cuanto a la ayuda que le podía dar la pala, que era más estilo lo que podemos tener por ejemplo este año con una Metal Bone Hard, una pala que rebota un poquito más. Con esta hemos perdido un poco, digamos, esa ayuda que nos da la goma, tenemos un tacto más seco, por lo que ya nos va a pedir a nosotros un poquito más de técnica y un poco más de nivel para tener esas buenas sensaciones. Así que por ello pongo aquí la tercera zona, la zona del remate, y no la pongo un poquito más arriba. Y por último, la cuarta zona que voy a poner aquí es la zona de defensa. Sí que siento que es una pala que ha mejorado en punto dulce, que ha mejorado en control, no se nota tan exageradamente cabezona como quizás parece por el balance que tiene. Me he sentido cómodo con ella, pero sí que es verdad que no es una pala tan enfocada a este juego defensivo, sino más al ofensivo, y siento que aquí en defensa es donde quizás puedes notar que se comporta un pelín peor o que es un poquito más exigente. Así que nada, por aquí voy a dejar ya la review y las sensaciones de esta Sioux Fenix Pro 5, en este caso la firmada por Chozas. Dentro de poco os traeré también la versión Black, que ya os adelanto que he sentido algunos cambios con respecto a esta, no solo estéticamente. Así que nada, muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.